Amigos, a diferencia de Francisco I. Madero, quien para consumar su bello ideal democrático no pudo o no consideró indispensable reforzar sus vínculos con el pueblo, en especial con los campesinos zapatistas, el general Lázaro Cárdenas no dudó en apoyarse en los de abajo para hacer realidad su transformación. La estrategia del general puede resumirse en tres importantes y consecutivas acciones. Primero, entregó la tierra a los campesinos y ayudó a los obreros. Luego, impulsó su organización y finalmente, con esa base social, pudo llevar a cabo la expropiación del petróleo y otros bienes de la nación que Porfirio Díaz había entregado a particulares, fundamentalmente a extranjeros. En la estrategia cardenista, lo primero fue la atención a las demandas económicas y sociales de campesinos y obreros. El presidente sabía que la única manera de contar con el pueblo era actuar decididamente en favor de sus causas. En consecuencia, desde el inicio de su gobierno se puso en marcha el reparto agrario. Los campesinos se movilizaron en todo el país solicitando que se les dotara de tierras mediante la expropiación de latifundios o por la vía de la titulación de terrenos nacionales. En poco tiempo, la entrega de las tierras a los campesinos transformó la estructura agraria existente. La trascendencia revolucionaria del reparto agrario cardenista puede medirse con un relevante dato. En los primeros 3 años de su gobierno se entregaron 9.764.000 hectáreas a 565.216 campesinos, lo que superó con mucho la cantidad de tierras repartidas desde la revolución. Al finalizar el sexenio, se habían constituido 10.651 ejidos, con un total de 18.052.000 hectáreas en beneficio de más de 1 millón de familias indígenas, de peones y de jornaleros del medio rural. Es indudable que los campesinos vieron en Cárdenas a un fiel representante de la causa revolucionaria. La reforma agraria aseguró la fidelidad de mucha gente al gobierno cardenista y desde entonces se concertó la alianza entre los campesinos y el Estado. Por otra parte, durante el cardenismo
los obreros sintieron garantizados sus derechos laborales. Con estricto apego a la ley, Cárdenas respetó la lucha económica de trabajadores por mejores salarios y por mejores condiciones laborales. Su acción en este terreno consistió en hacer realidad la letra del artículo 123 de la Constitución. Desde el inicio de su gobierno, el movimiento obrero comenzó a desplegar una intensa actividad orientada a conquistar sus reivindicaciones. Incluso se pudo ejercer con plena libertad el derecho de huelga. Para mediados del sexenio, campesinos y obreros identificaban a Cárdenas como el defensor de sus intereses. La primera parte de la estrategia cardenista había resultado favorable. El acercamiento y la solidaridad del presidente con los grupos sociales más desprotegidos produjo el apoyo, la adhesión de las mayorías a la política gubernamental. La organización política de obreros y campesinos, como segundo eslabón de la estrategia cardenista, se desarrolló también con intensidad y entusiasmo. Primero, se integraron la mayor parte de los sindicatos nacionales. La Confederación de Trabajadores de México, la CTM, se constituyó el 24 de febrero de 1936. Aunque la declaración de principios de la organización establecía, cito textualmente, que el proletariado de México luchará fundamentalmente por la total abolición del régimen capitalista, sus dirigentes aceptaron la propuesta del presidente y coincidieron en la necesidad de alcanzar primero la liberación política y económica del país. Bajo estos principios, el movimiento obrero apoyó decididamente al gobierno en su lucha por la soberanía nacional. Por su parte, desde el 9 de julio de 1935, el presidente Cárdenas recomendó iniciar la organización de los campesinos de México. Con ese propósito se crearon las ligas de comunidades agrarias en todos los estados del país y la integración de ellas con los sindicatos de asalariados rurales dio como resultado la constitución de la Confederación Nacional Campesina, la CNC. La organización y movilización política de las masas permitió avanzar en el propósito fue que con la expropiación de las empresas petroleras se empezaron a devolver bienes nacionales y recursos que desde el porfiriato se encontraban en manos de extranjeros. Esta estrategia no habría podido tener éxito sin las cualidades excepcionales de un hombre noble y justo como el general Lázaro Cárdenas del Río. La política, que se oiga bien, que se internalice, que se oiga lejos.
La política no solo es racionalidad, también, como otras actividades de la vida, necesita de mística y de convicciones. Los procesos políticos son más complejos de lo que suponen los intelectuales racionalistas. En los procesos políticos intervienen también factores como la suerte, la genialidad de los dirigentes y los sentimientos del pueblo. El general